¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 891. Cuidado. La relación entre Anshuo y Anao fue más profunda de lo que cualquier persona podía entender. Habían vivido muy separados por décadas. Después de soportar esos años y finalmente poder vivir en la misma región, Anshuo no permitiría que Anao lo dejara. Sin embargo, la cuestión planteada por Tiro fue un problema grave. La alianza Godunter era conocida en todos los 12 dominios por sus fechorías. Innumerables clanes familiares dedicaron sus vidas a erradicar la alianza. Si supieran que la alianza Godunter había trasladado su cuartel general al Fringe, Anshuo no podría estar más seguro de que los mejores expertos de los 12 dominios unirían fuerzas para aplanar la tierra. Brian, este es un problema muy real. Durante todos estos años, ha habido innumerables delincuentes que emigraron a la franja y se sometieron a nuestras soberanías. Tenían y están causando mucho caos, pero siempre se limita al Fringe. Bajo nuestra soberanía, nunca volverían a los dominios y causarían estragos. Osora frunció el ceño gravemente y explicó. Los 12 Overgods han permitido que el Fringe exista porque todas las cosas escandalosas que suceden aquí no se extienden a sus dominios. De hecho, no podrían estar más felices de vernos matarnos en esta tierra. La alianza Godunter, sin embargo, es diferente. No se limitan al Fringe. Espero que te lo tomes en serio. Anshuo sabía la seriedad de este problema. Después de escuchar las palabras de los soberanos, Anshuo asintió y respondió. Me ocuparé de eso. Bien. Mientras puedas resolver este problema, puedes tener un pedazo de los Omalos. Dijo Tiro con una gran sonrisa. La alianza Godunter siempre ha querido hacer de la franja su territorio. La única razón por la que no han hecho ningún intento real es porque nos temen a los 5. Podemos competir y luchar unos contra otros en el Fringe, pero lo haremos y siempre debemos estar unidos contra la alianza Godunter. Así es. La alianza Godunter es el enemigo público de todo el Elíseo. Nosotros, los Fringe Dwellers, debemos unirnos contra ellos para la supervivencia de nuestra tierra, dijo Logue con gravedad. Parecía que los soberanos tenían un consenso sobre este tema. Eso es suficiente. He dicho que me encargaré de eso. Anshuo frunció el ceño y dijo de una manera bastante molesta. Muy bien, entonces se levanta la reunión. Le dejaremos tener las tiendas soberanas que antes pertenecían a Salas. Simplemente envía a su gente para hacerse cargo de esas tiendas. Tira asintió, se transformó en un sendero oscuro y desapareció. Jaja, bienvenido a bordo. Logue felicitó a Anshuo sonriendo antes de abandonar el volcán extinto. Luego fue el turno de Wasir. Lanzó unas miradas frías a Anshuo, gimió levemente y dijo. Solo te ayudé porque Tira y Logue me han acosado antes. No te hagas ninguna idea. Anshuo asintió sonriendo y respondió. Independientemente de eso, te debo un agradecimiento. No necesito tu agradecimiento, Wasir se fue fríamente. Anshuo miró a Wasir que disminuía rápidamente mientras se iba. Descubrió que Wasir tenía un carácter bastante decente, o al menos no era tan intrigante como los otros soberanos. Anshuo echó un rápido vistazo a Osora, que estaba de pie junto a él, y su pensamiento se volvió hacia el soberano. Aunque Osora había sido muy generoso con él desde que entró en la franja, Anshuo todavía estaba constantemente en guardia contra Osora. Anshuo sintió que Osora era quizás incluso más astuto que Tiro. Sabía cómo manipular sutilmente a una persona para luchar contra su enemigo y tuvo la audacia de jugar con una de sus tiendas soberanas, una parte considerable de su activo. Este soberano lo había estado usando desde el principio. Incluso aumentaría su inversión a medida que la fuerza de Anshuo creciera para que Anshuo lo aceptara involuntariamente como un aliado. Anshuo no se atrevió a confiar en esa persona. Había estado en guardia contra Osora desde el primer día. Si Anshuo tuviera que seleccionar a uno de los soberanos como aliado, probablemente elegiría a Wasir. Wasir no era un personaje intrigante. Y cuando le dieran respeto y favor, los devolvería a la persona de manera apropiada. Anshuo pensó que esa persona sería relativamente confiable. Brian, ¿has encontrado una solución al problema? Después de que los otros 3 soberanos se fueron, Osora miró a Anshuo sonriendo y preguntó. Anshuo fue sacudido por la profunda contemplación. Esbozó una leve sonrisa y respondió. No, no lo he hecho. Pero no te preocupes por eso, lo resolveré bien.
Por supuesto que lo harás. Tengo fe en ti. Osora dijo cordialmente. Volveré a mi palacio subterráneo. Ahora puede regresar a los Amalos y hacerse cargo de esas tiendas soberanas. Creo que después de este día, esos tres no intentarían nada tan descarado de nuevo, al menos temporalmente. Gracias por su ayuda, dijo Anshuo cortésmente. Osora asintió y se fue, dejando a Anshuo solo en el volcán extinto. Anshuo no regresó de inmediato a los Omalos. Se paró en el volcán y murmuró para sí mismo por un momento. Cuando estaba pensando en irse, su conciencia sintió algo. Se volvió y miró en una dirección desconcertante. Una tenue silueta apareció desde el horizonte y lentamente se acercó a Anshuo. Cuando la figura se acercó al volcán extinto, el perplejo Anshuo preguntó: ¿Por qué has regresado? El soberano Uasir miró a su alrededor. Después de asegurarse de que Tire, Loge y Osora no estuvieran allí, salió de la sombra, se acercó a Anshuo y le dijo fríamente: Tire y Loge han transmitido su relación con Anao a la Alianza Godunter a través de algunos canales secretos. La alianza de liderazgo en Godunter podría tratar de atrapar a Anao. Dile que tenga cuidado. Uasir hizo una pausa y dudó por un momento antes de mirar intensamente a Anshuo y decir: y cuidado con Osora. Al terminar esas palabras, Uasir giró sobre sus talones y comenzó a irse. Era obvio por qué Uasir decidió regresar después de que Osora se fue para decirle a Anshuo esas palabras en lugar de antes de que Osora se fuera. Espere. Anshuo inmediatamente dejó escapar un suave grito cuando vio que Uasir se iba a ir de inmediato. Uasir se detuvo. Sin darse la vuelta, dijo con voz indiferente: Te digo esto porque me has ahorrado en ese momento. Pero eso no significa que quiera asociarme contigo. La Alianza Godunter es un enemigo formidable y es mejor que reces para que no te maten. Anshuo sonrió y dijo: Gracias por la advertencia. Recordaré este favor. Cierto, si llega un día en que tenga que luchar contra Tiro y Loge, agradecería que te quedaras a un lado y observaras. Si yo fuera tú, pospondría ese pensamiento hasta que descubriera este problema. Uasir gimió fríamente y se fue en un instante. Un amigo digno, de hecho. Murmuró Anshuo suavemente después de que Uasir se fue. Cuidado con Osora, pensó Anshuo mientras una esquina de sus labios se curvaba para hacer una sonrisa intrigante. 3 días después, sobre un acantilado en el noroeste de Fringe. Anao despidió a sus cazadores de dioses y esperó la llegada de Anshuo solo. 10 minutos después, un resplandor de otro mundo cruzó el cielo y apareció ante Anao. Felicidades, padre. Has hecho otro gran avance. Dijo Anao con una leve sonrisa. Era muy diferente de su habitual comportamiento insensible y sin emociones, como si hubiera una pizca de humanidad en él. Anshuo sonrió. Se sentó frente a Anao en un gran pedazo de roca y dijo: Está arreglado. Las 10 tiendas soberanas de Omalo son nuestras. Sabía que mi padre debía haberlo manejado como un paseo por el parque. Anao puso una expresión como si lo supiera todo el tiempo. Después de hacer una breve pausa, preguntó: ¿Oh, tenemos que devolver los suministros que saqueamos a esos comerciantes? No, ni siquiera lo mencionaron. Les importan un bledo esos mercaderes. Después de mirar al suelo en silencio por un momento, Anshuo dijo: No dejes el Fringe temporalmente. Acabo de recibir información de que Tira y Logi han revelado nuestra relación con la Alianza Godunter a través de cierto canal. Podrían intentar hacerte algo. Al escuchar esas palabras, el ojo de demonio púrpura de Anao brilló. Él exclamó: No es de extrañar. Bajo la mirada perpleja de Anshuo, Anao explicó: Hace unos días, recibí un mensaje de la Alianza Godunter, pidiéndome que visitara el dominio de la muerte para hablar sobre Fringe. Me resulta curioso que de repente se interesen en el Fringe. Resulta que están teniendo otras ideas. ¿Cómo se organiza exactamente la alianza? ¿Quién está por encima de ti? Preguntó Anshuo de inmediato. Su curiosidad se despertó. Por encima de los jefes están los hegemones. Cada uno de los 12 dominios tiene un hegemon. Son los verdaderos comandantes de la Alianza Godunter. Cada uno de ellos está en el reino de Dios, como Salas. Solo conozco al hegemon que maneja la operación de las alianzas en el dominio de la muerte. El resto de ellos, no tengo idea. Anao explicó todo lo que sabía sobre la estructura de mando y la fuerza de la Alianza Godunter. En aquel entonces, cuando Anshuo vivía en el dominio de la oscuridad, había conocido personalmente a uno de los superdios que lideró la alianza.
por el hecho de que habían cometido innumerables atrocidades en todos los dominios, pero aún no habían sido exterminados, Han Shuo esperaba que la alianza tuviera una cantidad de superhéroes. Pero cuando Anao reveló que había 12 de tales existencias en la alianza Godunter, Han Shuo quedó asombrado. Han Shuo pensó que no era de extrañar que Tyre, Loge, Quasir y Osora fueran tan cautelosos con la alianza Godunter. Cuando Salas todavía estaba cerca, solo había 5 dioses superpuestos en la franja. Eran superados en número por la alianza de los cazadores de Dios, que tenía 12 dioses superpoderosos. Entonces, ¿fue ese dios del dominio de la muerte quien te pidió que viajaras allí? Preguntó Anshuo después de pensar por un momento. Sí, solo él tiene los requisitos para movilizarme, respondió Anao mientras asentía. No te vayas. Deja la alianza Godunter lo antes posible. Eso debe estar planeando hacerte algo a ti, aconsejó Anshuo, temiendo que algo malo le pudiera pasar a Little Skeleton. Bueno, no planeo volver. Anao tenía una cara tranquila cuando dijo. La alianza Godunter no tiene ningún compromiso conmigo. No tengo intención de seguir sus órdenes después de venir al Fringe. Para mí, solo mi padre y mis hermanos son importantes. No respondo a nadie más que a mi padre. Entonces estoy tranquilo, dijo Anshuo en una suave carcajada. Pensó. De hecho, Anao no está obligado por nadie y solo escucharía mis órdenes. Resulta que este problema aparentemente desafiante nunca ha sido un problema. Capítulo 892. Arresto domiciliario. Anshuo fue a los soberanos y les informó en términos inequívocos que Anao se separaría de la alianza Godunter y que si alguna vez llegaba el día en que el Fringe estuviera en guerra con la alianza, Anao y su facción se enfrentarían al Godunter. Alianza. Con esa promesa de Anshuo, los soberanos no tuvieron más excusas y le dieron a Anshuo lo que quería. Anshuo finalmente había logrado controlar un pedazo de los Omalos. Los soberanos entregaron las tiendas soberanas anteriormente propiedades a las Anshuo. Y como uno de los gerentes de los Omalos, cada año, Anshuo obtendría una quinta parte de todos los ingresos fiscales recaudados en los Omalos. Era una cantidad astronómica de monedas de cristal negro. Cuando Anshuo entró por primera vez en Omalos, Osora le había regalado a Anshuo una de sus tiendas soberanas, que se convirtió en una rama de la farmacia celestial. Después de hacerse cargo de las tiendas soberanas de Salas, Anshuo le dio una de esas tiendas a Osora. Anshuo ya no le debía a Osora nada de valor monetario. Anshuo estaba de puntillas hacia Osora desde el principio. Y después de haber escuchado la advertencia de Quasir, Anshuo estaba aún más vigilante hacia Osora. Anshuo intentó no asociarse demasiado con Osora para que si alguna vez tuviera que matar a Osora en el futuro, no tendría aprehensiones ni sería criticado por el público. Una vez que Anshuo tomó el control de las 10 tiendas soberanas, le pidió a Zobik y Metal Elite Zombie que se mudaran a Omalos. Metal Elite Zombie había establecido su Goldstone Enterprise en todos los dominios y había demostrado ampliamente su talento en la gestión y el crecimiento de las empresas. Por lo tanto, Anshuo le dio a Metal Elite Zombie una de sus tiendas soberanas para que pudiera establecer una sucursal de Goldstone en Omalos. Zobik era una persona inteligente y conocía los entresijos del Fringe. Anshuo había traído a Zobik a los Omalos para ayudar a Metal Elite Zombie a establecer su rama Goldstone. Pero lo más importante, Zobik conocía a algunos de los defensores de los Omalos. Anshuo le dio una cantidad considerable de monedas de cristal negro para construir su propia red de inteligencia en Fringe. Después de la reunión sobre el volcán extinto, los 3 soberanos se habían comunicado con esos mercaderes de Omalos, y les habían ordenado que dejaran de dificultar las cosas a Anshuo. Después de que Anao saqueó sus suministros durante muchos meses, esos comerciantes de Omalos aceptaron las instrucciones casi de inmediato. Después de esta prueba, todos entendieron cuán traicionera era Anshuo. Además, esos comerciantes también entendieron que los soberanos deben haber llegado a algún tipo de acuerdo con Anshuo. Se volvieron aún más temerosos de este poderoso personaje que estaba creciendo rápidamente en la franja. Tener una reputación infame fue muy útil en Fringe. Cuando se trataba de establecer la sucursal de Goldstone o obtener información, las cosas se volvieron mucho más fáciles cuando se mencionó el nombre de Anshuo. Pasaron 3 meses en un instante. Durante ese tiempo, Metal Elite Zombie había establecido con éxito una sucursal de Goldstone en Omalos. Con un presupuesto aparentemente interminable de monedas de cristal negro y la temible reputación de Anshuo, Zobik logró contratar a varios Stringers para trabajar para Anshuo.
Aunque esta red de inteligencia recién creada no era tan amplia y abarcativa como las de los otros soberanos, era mejor que no tener nada. Durante esos meses, Anao no continuó causando estragos en todo el Fringe. Se había centrado en entrenar a los cazadores de dioses que había reclutado recientemente. Aunque Anao y Anshuo rara vez se encontraban, conocían bien la situación del otro, ya que se habían comunicado con frecuencia a través de su canal secreto. Un día, mientras refinaba nuevas medicinas granuladas y planeaba lanzar a cada farmacéutico y fabricante de venenos de los amalos bajo su soberanía, fue interrumpido por el ansioso Zobik que se apresuraba a su gimnasio. Anshuo le había ordenado a Zobik que no lo molestara cuando producía medicinas o cultivaba, a menos que hubiera una emergencia. Zobik no era una persona incauta y definitivamente sabía cómo seguir las órdenes. Nunca antes había interrumpido a Anshuo en su cultivo. Y por esa mirada ansiosa en su rostro, Anshuo supo al instante que había una situación urgente. ¿Qué está pasando? La cara de Anshuo se puso seria. Tenía la sensación de que algo realmente malo sucedió. El ansioso Zobik respondió de inmediato. Acabo de recibir noticias de Anao. Su seguidor acaba de llegar del Dead Dominion con noticias sobre la casa de An. La cara de Anshuo se congeló y se sintió aún más incómodo. Inmediatamente preguntó. ¿Qué pasó? Todas las facciones importantes de cazadores de dioses en el cañón Ronson habían unido fuerzas para atacar la casa de An. Ellos, Zobik rápidamente informó todo lo que sabía. Desde el momento en que Anshuo le asignó a Zobik la tarea de construir una red de inteligencia, le había ordenado a Zobik que prestara atención a la casa de An en el dominio de la oscuridad. Habiendo servido a Anshuo durante un tiempo y siendo un hombre inteligente, Zobik tenía claro cuánto significaba la casa de An para Anshuo. El mensajero que acababa de informar a Anao fue enviado por Kitan antes de que él fuera para evitar que las facciones de cazadores de dioses atacaran la casa de An. Este mensajero no tenía idea de su destino. Lo que le dijeron a Anshuo fue tan grave como lo que el mensajero había escuchado en ese momento. A ese seguidor de Anao le llevó 4 meses viajar sin parar desde Dead Dominion hasta Fringe. Esto significaba que para cuando Anshuo recibió la información, habían pasado 4 meses desde que la casa de An fue atacada. La cara de Anshuo se volvió oscura. De la información, dedujo que la casa de An debe haber encontrado algún tipo de calamidad en el dominio de la oscuridad. De lo contrario, no habrían intentado mudarse al Dead Dominion. Al igual que el maratonista, Anshuo no tenía idea de cómo era la situación actual de la casa de An o si habían logrado pasar por el cañón Ronson. Basado en la información actualmente disponible, Zobik sintió que era probable que la casa de An hubiera perecido en el cañón Ronson. Sin embargo, permaneció en silencio y mantuvo esa predicción para sí mismo. Después de pensar por un momento, Anshuo respiró hondo y le dijo a Zobik. Necesito dejar el Fringe por un tiempo. Manténlo en secreto. Si alguien pregunta, solo diles que me estoy cultivando en el Pandemonium. No tardaré mucho en volver. Estarás a cargo mientras yo esté fuera. No te preocupes, mi señor. Nadie sabría que has dejado el Fringe, respondió Zobik mientras asentía. Anshuo luego dijo. Me voy ahora mismo. Vigila a esos pequeños muchachos y asegúrate de que no generen problemas. Volveré lo antes posible. Después de dejar algunas instrucciones a Zobik, Anshuo salió abiertamente de la perla celestial como si todo fuera normal. Pero tan pronto como estuvo fuera de Omalos, ocultó su aura y contactó a Anao. Después de reunirse en secreto con Anao para tener una breve discusión, Anshuo dejó el Fringe. El dominio de la muerte, Winterbone City. De todas las ciudades en Dead Dominion, y quizás en Elysium, las estructuras en Winterbone City eran las más peculiares. La muralla de la ciudad se hizo con los huesos de una bestia mágica desconocida. Los huesos eran de varios colores y eran increíblemente resistentes. Le dio a la ciudad una apariencia aterradora y siniestra. Los miembros de la casa de An se reunieron dentro de una estructura en la residencia Kiaran hecha de huesos blancos. Las condiciones sanitarias y las comodidades de este edificio eran mucho más pobres que las que tenían en la ciudad de las sombras. Pero lo más insoportable fue que el edificio estaba ubicado al lado de una refinería de huesos apestosa y repugnante. Una refinería de huesos era una instalación donde los huesos se procesaban utilizando minerales y metales únicos. Al someter los huesos a ciertos procesos, podrían transformarse en un material aún más resistente que las rocas.
Los huesos procesados podrían usarse para construir estructuras duraderas y algunos incluso podrían usarse como material fundamental de las armas divinas. La mayoría de los huesos eran de bestias mágicas y algunos pertenecían a dioses fallecidos. Llegaron a la refinería crudos con carne podrida todavía suelta. Dejó un hedor insoportable en el lugar. La casa de Anne fue colocada en una casa ubicada cerca de la refinería de huesos. Habían vivido en la ciudad Witterbone del dominio de la muerte por un tiempo. Los días de vivir confiando en la caridad de otra persona no habían sido agradables. Aunque los miembros de la casa de Kieran fueron muy cordiales con la casa de Anne al principio, cuando descubrieron que la casa de Anne no se comprometería en un tema determinado, no se volvieron tan cordiales. La casa de Anne no carecía de monedas de cristal negro. Podrían fácilmente permitirse alquilar una mejor residencia o incluso comprar una propiedad de lujo en la ciudad para vivir. Sin embargo, Shato, el patriarca de la casa de Kieran, dio todo tipo de excusas para evitar que la familia Anne se fuera a la residencia Kieran. Li Wei, quien era un amigo cercano de Anne Shuo, había protestado por el tratamiento de la familia Anne. Pero desafortunadamente, Li Wei no fue influyente en su casa de Kieran y Shato hizo oídos sordos a sus comentarios. Phoebe, Emily y los demás que eran fanáticos de la limpieza casi se volvieron locos después de tener que soportar el hedor podrido de la refinería de huesos durante meses. Los miembros de la casa de Anne se enojaron cada vez más después de que sus solicitudes fueron rechazadas repetidamente. Sin embargo, la casa de Kieran era extremadamente poderosa. Eran uno de los clanes familiares más fuertes en Witterbone City. También parecía que tenían algún tipo de acuerdo con el señor de la ciudad para evitar que la casa de Anne abandonara la ciudad. No puedo creer que hayamos escapado de un peligro solo para entrar en otro. La casa de Kieran no solo nos pone bajo arresto domiciliario, nos están torturando. Dijo Phoebe enojada. No hay nada que podamos hacer sino tragar esto. Witterbone City es mucho más fuerte que la ciudad de las sombras. Hay guardias divinos estacionados alrededor de la residencia Kieran en todo momento. Es imposible para nosotros forzar nuestra salida de la ciudad, dijo Stratolme después de dejar escapar un suspiro. Pensó que estaban fuera de peligro después de entrar en el dominio de la muerte, pero solo llegaron a un peligro mayor. Quieren las fórmulas de medicina de Brian y nuestros métodos de entrenamiento. Estas son las piedras angulares de nuestra casa de Anne. No tendríamos lugar en Elysium sin ellos. No les revelaré nada. Los llevaré a mi tumba si tengo que hacerlo. Dijo Phoebe resueltamente. Después de haber permanecido tanto tiempo en la residencia, para Phoebe era obvio lo que quería la casa de Kieran. Capítulo 893. Compra tiempo. Witterbone City, la mansión del señor de la ciudad. Y el señor de la ciudad, Shato, el patriarca de la casa de Kieran y los patriarcas de todos los clanes familiares más importantes de la ciudad se reunieron en la mansión. Illa se sentó en su trono hecho de huesos blancos colocados más arriba que cualquier otro asiento en la cámara. Sus cejas se fruncieron de molestia cuando preguntó: ¿No has hecho ningún progreso? Como el señor de la ciudad de Witterbone City, Illa se cultivó en la energía de la muerte y poseía la fuerza de los dioses de la última etapa. Unos cientos de años antes, el Overgod de la muerte le otorgó una marca divina. Gracias a la marca que quedó en su alma, Illa probablemente lograría un gran avance en poco tiempo y alcanzaría el reino de Dios. Aunque nunca tendría la quinta esencia que poseía el Overgod de la muerte, llegar al reino de Overgod todavía era una hazaña increíble. No había más de decenas de seres sobrerios en todo Elysium. Ella había estado cultivando asiduamente y trabajó muy duro para administrar la ciudad Witterbone para el Overgod de la muerte solo por la oportunidad de ganar la marca divina que aumentaría sus posibilidades de avanzar al reino de Overgod. Ella era ambicioso y codicioso. En el momento en que escuchó sobre los milagros de las medicinas de la casa de Anne y la increíble coordinación de equipo de sus guardias divinos de Shato, se sintió tentado. Al igual que Illa, Shato no era un personaje benevolente. Los dos llegaron a un acuerdo en poco tiempo y su plan se puso en marcha en el momento en que la casa de Anne entró en el dominio de la muerte. Los guardias divinos de Shato y Illa fueron increíblemente corteses y cordiales cuando escoltaron a la casa de Anne a Witterbone City. Pero tan pronto como entraron en la residencia Kieran, Shato comenzó a tratar de obtener esos secretos de la casa de Anne. Y cuando descubrió que la familia Anne no divulgaría una palabra, inmediatamente instruyó a los guardias divinos que se estacionaran alrededor de la residencia Kieran, evitando que salieran de la ciudad. Shato sacudió la cabeza como si se hubiera quedado sin movimientos. Él respondió:
No importa lo que ofrezco. No están dispuestos a vender esa información. No importa las fórmulas de los medicamentos o su método de entrenamiento, no divulgarán nada. La casa de Anne ya no tiene pie en la ciudad de las sombras. Aunque su farmacia celestial Pearl tiene sucursales en muchas ciudades, no poseen el poder de proteger sus activos. Y ese Brian, nadie sabe si aún está vivo. ¿Por qué están siendo tan tercos? ¿Creen que todavía tienen una salida de esto? Dijo Van Fater con desdén. Fue patriarca de uno de los principales clanes familiares en Winterbone City. No tengo idea de a qué demonios se aferran. Shato puso una cara triste y dijo. No hemos sido sutiles en nuestras acciones y debería ser obvio para ellos lo que buscamos. También deben saber que no los dejaremos ir si no obtenemos lo que queremos. ¿Por qué no cederían? Los clanes familiares que tienen relaciones comerciales con la casa de Anne siguen enviando representantes, alegando que desean hablar de negocios con la casa de Anne. Pero la verdadera razón por la que están aquí debería ser la misma que la nuestra. Ille frunció el ceño e instruyó a Shato. Acelera el proceso. No podremos ocultar el hecho por mucho más tiempo. No será fácil tratar con esos clanes familiares. Podrían venir a visitar Winterbone City en persona. Será problemático si descubren lo que estamos haciendo. Dame otro mes. Si la casa de Anne sigue siendo tan terca después de un mes, dejaré de ser tan cortés con ellos. Shato también sabía que no podía arrastrar el asunto por mucho tiempo. Tenía que extraer la información que deseaba lo antes posible para que todos los pensamientos y esfuerzos que habían realizado fueran en vano. Sí, sácalos de ellos lo antes posible. Ille mostró una sonrisa fría cuando dijo, si aún no cumplen con nuestras demandas para entonces, los mataremos a todos. Somos cultivadores de la energía de la muerte. Tenemos una mayor comprensión del alma que la persona promedio. Si no podemos sacarlo de sus bocas, extraeremos esos secretos de sus almas. Eso solo debe hacerse como último recurso. Si hacemos eso y se filtra al público, esos clanes familiares podrían formar una alianza para cruzarse contra nosotros. Y no hace falta decir que nuestra reputación e intereses se verán muy afectados. Si aún es posible, debemos hacer que la casa de Anne comparta voluntariamente esos secretos con nosotros, dijo Van Fater. Shato asintió y respondió. Primero intentaré todas las medidas más suaves. Pero si eso no funciona, usaré el difícil. Shato tenía una cara escalofriante cuando dijo. Esos dos grandes secretos de la casa de Anne valen el riesgo. Muy bien, entonces está decidido. Tendrás otro mes. Después de eso, si no los matas, enviaré a mis hombres para terminarlos. Por las buenas o por las malas, esos dos secretos pertenecerán a nuestra ciudad Winterbone. Y luego hizo un gesto y dijo. Eso es todo por hoy. Todos ustedes han sido despedidos. Shato, sube la presión. Shato se levantó de su asiento, se inclinó ante el señor de la ciudad y regresó a su residencia Kiaran. Tagashi caminó hacia la estructura junto a la refinería de hueso apestoso. El antiguo rey lagarto tenía una cara impotente y miserable y suspiró mientras caminaba. Cuando llegó a la estructura, no sabía cómo comenzar una conversación con los que estaban dentro. Al igual que los miembros de la casa de Anne, Tagashi se originó en el continente profundo. No hace falta decir que estaba perturbado y entristecido por la forma en que la familia de Anne era tratada por la casa de Kiaran. Sin embargo, como Dagashi era solo una pequeña y divina guardia divina, no tuvo influencia en ningún asunto. Shato convirtió a Dagashi en el mediador porque conocía a muchos miembros de la familia Anne. Stratolme y Ayermi que conocían a Dagashi cuando aún estaban en el continente profundo. Durante su tiempo en la residencia Kiaran, habían escuchado innumerables malas noticias de Dagashi. Aunque los dos estaban enojados con la casa de Kiaran, no guardaban rencor contra Dagashi. Stratolme forzó una sonrisa cuando vio al abatido Dagashi. Fingió una risa y preguntó sarcásticamente. Supongo que tienes más noticias para nosotros hoy. Stratolme entendió que Dagashi debe estar trayendo malas noticias una vez más. Se comportó de esa manera para que Dagashi no fuera tan miserable. Suspiro, realmente no deseo verte aquí, al menos no de esta manera, Dagashi se lamentó, de vuelta en la ciudad de las sombras, ustedes y Brian me habían tratado muy bien en la residencia Anne. Pero ahora que ustedes están en la residencia Kiaran, no solo no he sido capaz de darle el mismo tratamiento, sino que debo dejar que sufran tal humillación, suspiro, si fuera más fuerte, tal vez me escucharían. No tiene nada que ver contigo. Li Wei puede ser considerada una pequeña princesa en la casa de Kiaran.
Y sin embargo, sus palabras son ignoradas de todos modos. Shato ha sido cegado por la codicia y no escuchará los consejos de nadie. No tienes nada de qué culparte. Después de hacer una breve pausa, Ayermike preguntó. Entonces, ¿qué es lo que quieres decirnos? Ciertas personas me permiten escuchar deliberadamente su conversación, y mi patriarca tuvieron una reunión hoy y él le está dando una fecha límite a mi patriarca. Si aún no puede obtener la información de usted después de un mes, Ill lo matará y extraerá la información de su alma, reveló Dagashi. Lucharemos contra ellos. Gilbert gritó enojado. ¡Qué montón de idiotas despreciables! Nunca he conocido a nadie más desvergonzado que ellos. Cuando cooperamos antes para construir una rama de perla celestial en Winterbone City, nos trataron tan cordialmente. Y después de hacer una tonelada de monedas de cristal de nuestra perla celestial, así es como nos tratan. Son aún más desagradables que Guayace. Si no nos dejan vivir, los atacaremos. Dijo Sanguis con sus ojos rojos brillantes. Durante esos meses de estadía en la residencia Kiaran, Sanguis había estado embotellando su ira y odio. Estaba recibiendo el impulso de destruir imprudentemente todo. Sanguis también sabía que una vez que atacaran, la casa de Anne estaría muerta. Aunque los guardias de la casa de Anne eran poderosos, los guardias divinos de Winterbone City los superaban en número. La casa de Anne se enfrentaba a una amenaza aún mayor aquí en Winterbone City que antes. En la ciudad de las sombras, Guayace solo conseguiría que alguien más hiciera su trabajo sucio, pero no atacaría abiertamente a la casa de Anne porque tenía un poco de miedo de Anshuo, o más específicamente, su conexión con la diosa del destino. Pero aquí, en Winterbone City, Iri y Sato no consideraban al joven Anshuo como una amenaza. En sus mentes, Anshuo no era más que un genio farmacéutico. No tenían idea de la asociación de Anshuo con la hija de la diosa del destino. Por lo tanto, no tenían reparos en exterminar la casa de Anne. Si nos acercamos sigilosamente a ellos, podemos matar al menos a unos cientos de los guardias divinos de la casa de Kiaran. Pero, por supuesto, terminaremos muertos. Deberíamos comenzar a discutir cómo matar a la mayor cantidad posible de la familia Kiaran. Incluso si vamos a morir, haremos que nuestra muerte valga la pena, dijo Boyans con calma. Boyans sabía la situación en la que se encontraban y que no había esperanza de escapar de la residencia Kiaran. La forma en que lo vio, causando el mayor daño a la casa de Kiaran, fue lo único que pudieron hacer. No. Gritó Emily. Ella explicó. Brian definitivamente no querrá que nos pase nada. No podemos ser tan imprudentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gilbert refunfuñó. No tenemos salida y estamos muertos sin importar lo que hagamos. Lo menos que podemos hacer es hacerles sufrir algunas pérdidas. Boyans, Sanguis, Gilbert, ustedes tres conocen mejor la formación demoníaca de combate de Brian. Produzca un conjunto de instrucciones de una de las formaciones, instruyó Emilia regañadientes. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de? Sanguis gritó. Nunca nos dejarán ir. Incluso si les damos todo, aún nos encerrarán aquí. Tagashi, ¿nos ayudaste a entregar la información? Emily le preguntó a Tagashi sin responder a la queja de Sanguis. He usado todas las monedas de 1.000.000 de cristal negro que me diste. Si todavía está vivo, recibirá la información tarde o temprano. Tagashi forzó una sonrisa y dijo. Iri y Sato no consideraron a Brian como una amenaza. No limitaron mi actividad en absoluto. Emilia asintió y dejó escapar un breve suspiro de alivio. Ella propuso a la fiesta. Intentemos comprar todo el tiempo que podamos. Solo espero que Brian nos encuentre antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 894. La ciudad de los espectros. Anshuo corrió hacia el dominio de la muerte a su máxima velocidad. Después de ingresar al reino a Esquibreak, parecía que su cuerpo ya no sentía ningún efecto de la gravedad de Elysium. Podía viajar más de 1.000.000 de millas por día. Estaba volando más rápido de lo que un ser promedio podría imaginar. Ese cazador de dioses de Anao tardó casi 4 meses en llegar al Fringe desde el dominio de la muerte. Pero Anshuo, al esforzarse al máximo, tardó solo 7 días en llegar al dominio de la muerte. Después de 7 días de maratón a su máxima velocidad, Anshuo había agotado mucha energía. Decidió ingresar a la ciudad más cercana, la ciudad de los espectros. Además de descansar y recargar parte de la energía consumida, quería descubrir la situación actual de la casa de Anne. Anshuo sabía que la casa de Anne había viajado cientos de miles de millas desde Fort Lasberg para buscar refugio en el dominio de la muerte.
El cañón Ronson bordeaba el dominio de la muerte. Si la casa de Anne escapó de los cazadores de dioses del cañón Ronson, deberían estar en algún lugar del territorio del dominio de la muerte. Han Chuo no sabía si los miembros de su clan familiar lograron escapar del cañón Ronson, pero tenía algo de esperanza. Sabía que lo primero que tenía que hacer era averiguar si habían entrado en el dominio de la muerte. Han Chuo tardó medio día en atravesar las aldeas y pueblos exteriores. Estaba de pie ante la puerta de la ciudad de los espectros al anochecer. Como una de las 6 ciudades principales del dominio de la muerte, la ciudad de los espectros tenía su propio estilo y características arquitectónicas distintivas. La característica más notable fueron los espectros que llenaron la ciudad. El señor de la ciudad de los espectros, Talbot, era un maestro en el control de los espectros. Su pasatiempo era recoger las almas de cada ser vivo y encarcelarlas dentro de torres de energía. Él torcería esas almas usando una energía misteriosa o las sellaría directamente en la muralla de la ciudad. Aunque esos espectros eran débiles, podían monitorear cada rincón de la ciudad por él. Talbot, el señor de la ciudad, sería rápidamente informado por sus espectros si hubiera disturbios en su ciudad. También sería notificado instantáneamente si los enemigos intentaran invadir la ciudad, permitiéndole responder a las amenazas muy rápidamente. Han Chuo no pudo evitar fruncir el ceño con desdén después de sentir esas formas de vida débiles mal ocultas en la muralla de la ciudad y las torres de energía de la ciudad de los espectros. Los espectros pueden haber parecido paralelos de los generales demonio de Han Chuo. Sin embargo, Han Chuo sabía que incluso el más fuerte de los espectros no era nada en comparación con su general demonio más débil. Eran solo ojos que Talbot colocó en cada rincón de la ciudad y que cualquiera podía detectar fácilmente. La capacidad ofensiva de un espectro era tan pequeña que ni siquiera podía amenazar a un dios base. Incluso si Anshuo se quedara quieto y permitiera que miles y miles de espectros lo invadieran, aún así no sufriría la más mínima lesión. Esos espectros tenían capacidades ofensivas casi inexistentes, inmóviles ya que estaban sellados dentro de las paredes, y ciertamente no podían evolucionar continuamente más fuertes. No importa el aspecto, esta forma de vida era años luz inferiores a los demonios generales de Anshuo. Por eso Anshuo se despreciaba después de sentir la forma de vida unida a las paredes. En cada ciudad, había comerciantes que no comerciaban bienes sino información. La ciudad de los espectros no fue la excepción. Donde había consumidores, habría vendedores. En la región occidental de la ciudad de Whites, muchos dioses no locales se quedaron en esta área. Había todo tipo de bienes en venta. Y, naturalmente, la información también estaba a la venta. Una firma de corretaje de información era una tienda que recopilaba y vendía información. Con suficientes monedas de cristal negro, se podría obtener casi cualquier información que se desee. Incluso si no tuvieran la información que buscaban, solo tendrían que pagar una cantidad razonable de monedas de cristal negro como depósito y la empresa enviaría a sus investigadores para obtener la información deseada. Las empresas de corretaje de información generalmente estaban tranquilas y vacías en los días habituales. Pero si ocurriera algo importante en cualquiera de los dominios, estas firmas se llenarían de clientes. Muchos de los principales clanes familiares que no tenían redes de inteligencia confiables en otros dominios patrocinarían una firma de este tipo. Han Chuo entró en una de las empresas de corretaje de información. Inmediatamente, vio a una anciana con bolsas colgantes en un rincón oscuro. Tenía los ojos cerrados pero no estaba dormida. Con solo una mirada, Han Chuo determinó que ella era un dios de la muerte de mitad de etapa. Han Chuo inspeccionó la firma de corretaje con su conciencia y descubrió que no había nadie en el local que no fuera la anciana. Después de calmar su mente, Han Chuo se dirigió directamente hacia la anciana. Arrojó un saco que contenía 10.000 monedas de cristal negro sobre la mesa de madera delante de ella. Un fuerte ruido tintineante rompió el silencio. Quiero saber sobre la casa de Anne de la ciudad de las sombras. Si tienes información sobre su bienestar, esta bolsa de monedas de cristal negro es tuya, dijo Anshuo. Se sentía algo nervioso al descubrir la verdad, temeroso de que todos hubieran sido asesinados en el cañón Ronson. El sonido agudo de las monedas de cristal chocando entre sí instantáneamente despertó a la anciana que estaba descansando en su asiento. Abrió sus misteriosos ojos verdes como una bestia hambrienta que olía su festín. Sin decirle una palabra, puso una mano sobre el saco de monedas de cristal negro, agarrándolo, sintiéndolo con su mano codiciosa.
Ella asintió, como si hubiera confirmado que las monedas de cristal negro no eran falsificadas. Luego, comenzó a evaluar a Anshuo con los ojos entrecerrados. La luz en sus misteriosos ojos verdes brillaba más y más. Tenía una expresión extraña en su cara arrugada. Parecía perpleja, pero al mismo tiempo, sin perplejidad. Después de mirar a Anshua durante mucho, mucho tiempo, respiró hondo y con voz lenta y profunda preguntó: ¿Por qué estarías interesado en la casa de Anne? Jeje, hay muchos que están interesados en ellos recientemente. Anshua estaba un poco aturdido. Él respondió de una manera molesta: Corten la mierda. Te di mi dinero, ahora dame mi información. Normalmente, un corredor de información no preguntaría nada sobre la identidad y los orígenes del comprador. Fue un tabú. En su línea de trabajo, las acciones de la anciana podrían considerarse poco profesionales. ¿Sabes cuántas variaciones hay en la 8 desolación y formación de tormento? La anciana preguntó de repente mientras miraba a Anshuo. La cara de Anshuo se sacudió instantáneamente y sus ojos se abrieron de par en par. Su mano derecha avanzó, se agarró del cuello de la anciana y la levantó en el aire de un solo golpe. La cara de Anshuo se volvió oscura y escalofriante mientras gritaba: ¿Quién eres? ¿Cómo sabías de esto? Simultáneamente, las puertas abiertas y todas las ventanas se cierran en un fuerte bam. Una energía extraña y obstructiva llenó instantáneamente la firma de corretaje de información, evitando que los que estaban afuera supieran lo que estaba sucediendo dentro del edificio. La cara de la anciana se puso rápidamente púrpura. Intentó patear y golpear a Anshua para liberarse, pero eso solo empeoró las cosas para ella, ya que el cuerpo invencible de Omen refutó automáticamente. Pronto, ya no le quedaban fuerzas. Sus ojos verdes comenzaron a rodar y parecía que iba a morir en cualquier momento. Anchuo luego arrojó a la anciana. Fue presionada contra la pared por una energía invisible. Aunque podía respirar pesadamente, no podía moverse. Hablar. ¿Cómo sabes acerca de la 8 desolación y formación de tormentos? Preguntó Anshuo, quien estaba parado a 5 metros de la anciana. Con un solo pensamiento, una Demonic Blade brillando con luces escalofriantes salió disparada de su dedo índice derecho. Anshuo no podría parecer más amenazante. La anciana jadeó y tosió por un momento antes de poder hablar. Mirando al asesino Anshuo y sabiendo lo indefensa que estaba, la anciana no pudo evitar gritar de pánico. No tengo idea de qué son las 8 tormentaciones. Alguien vino a nuestra agencia y nos dio una gran cantidad de monedas de cristal negro y nos pidió que transmitiéramos algunas palabras. Habla claro o te despellejaré vivo. Amenazó a Anshuo. Todos los corredores de información reciben instrucciones. Si alguien viene a preguntar sobre la casa de Anne de la ciudad de las sombras, le preguntaremos a la persona si sabe cuántas variaciones hay en la 8 desolación y formación de tormentos. Si la persona pudiera responderla correctamente, le daríamos información. Respondió la anciana aterrorizada apresuradamente. Hay muchos que preguntaron sobre la situación de la casa de Anne. Les hice esa pregunta a todos, pero ninguno de ellos sabía de qué se trataba. Eres la única persona que reaccionó con tanta violencia. Parece que eres la persona que hemos estado esperando. ¡Bam! La energía que contenía su cuerpo se desvaneció abruptamente y cayó al suelo. Inmediatamente, supo que su vida ya no estaba en peligro. Hay 18 variaciones. Anshuo abrió la palma de su mano y la anciana fue empujada hacia su asiento. Anshuo tenía una cara oscura mientras instruía. Habla, dime todo lo que debería saber. Así que eres tú. La anciana asintió mientras masajeaba su cuello que estaba casi roto. Forzó una sonrisa y dijo: Alguien le dio a nuestra agencia una gran suma de dinero. Quieren que sepas que la casa de Anne se encuentra actualmente en Winterborne City y están en una mala situación. Te piden que los busques en la residencia Kiaran con prisa. ¿Algo más? Anshuo lanzó un suspiro de alivio interiormente al escuchar que la casa de Anne no había sido exterminada en el cañón Ronson. Su rostro se calmó y su voz se volvió menos amenazante. No, eso es todo. Quieren que los busques en la residencia Kiaran en Winterborne City lo antes posible, respondió la anciana mientras miraba a Anshuo. Empujó el saco de monedas de cristal negro hacia Anshuo y dijo: Esta información es gratuita. Puedes recuperar tus monedas de cristal. Pido disculpas por mis acciones. Puedes quedarte con las monedas de cristal. Considéralo como una compensación, dijo Anshuo después de forzar una sonrisa. Anshuo ya no se sentía tan inquieto después de saber que la casa de Anne estaba bien.
Inmediatamente dejó la firma y se dirigió hacia Winterborne City. Maldita sea. Casi me mata. Dijo la anciana después de que Anshuo desapareció. Ella puso una cara oscura y pensó por un momento. Luego, como si hubiera recordado algo, se apresuró a ir a una habitación en la parte trasera del edificio y jugueteó con un espejo mágico en el que se había confiado cada firma de corretaje de información. Después de perforar una cadena de enteros en el espejo mágico, la cara impaciente de un joven apareció gradualmente en el dispositivo liso y plano. El joven echó un vistazo a la anciana antes de preguntar con arrogancia. ¿Qué pasa? Joven maestro Portland, escuché que has estado buscando a Brian de la casa de Anne. ¿Sigues interesado en su paradero? Preguntó la anciana humildemente con una sonrisa halagadora. La casa de Batchelder fue uno de los principales clanes familiares de la ciudad de Wrights. Portland, como joven maestro de la casa, era famoso en la ciudad por haber alcanzado la alta nobleza a su corta edad. Después de haber sido herido por Anshuo, Portland pensó en vengarse cada minuto de su vida. Pero desafortunadamente para Portland, Anshuo siempre se había quedado en la ciudad de las sombras de Darkness Dominion, fuera del alcance de Portland. Y después de que se supo que Anshuo había abandonado la ciudad de las sombras, Portland se había puesto en contacto con sus empresas locales de corretaje de información, preguntando por el paradero de Anshuo. Sin embargo, después de abandonar la ciudad de las sombras, Anshuo había evitado las zonas pobladas y se mantuvo sigiloso. Por lo tanto, las empresas no pudieron obtener la ubicación precisa de Anshuo. En aquel entonces, esta anciana había informado a Portland cuando Anshuo fue avistado en Ethereal City. Sin embargo, como Ethereal City estaba demasiado lejos de la ciudad de los espectros, Portland no tuvo más remedio que posponer aún más su búsqueda de venganza. Y después de que Anshuo entró en el Fringe, estas empresas de corretaje de información perdieron el rastro de Anshuo ya que su red de inteligencia no cubría el Fringe. Aunque habían pasado muchos años, el odio de Portland por Anshuo no disminuyó con el tiempo. Todavía estaba interesado en el paradero de Anshuo y rápidamente preguntó: ¿dónde fue visto por última vez ese tipo? Si no está muy lejos de la ciudad de los espectros, haré que pague el precio por herirme, el poderoso Portland. No muy lejos, no muy lejos. La anciana sonrió y dijo: acaba de irse de mi casa y aún debería estar dentro de la ciudad. Jeje, tu residencia Batchelder está cerca de la puerta de la ciudad desde la que partirá. Si te preparas ahora mismo, deberías poder interceptarlo antes de que salga de la ciudad. Portlet se rió siniestramente. A través del espejo mágico, respondió: si su información es confiable, le pagaré 100.000 monedas de cristal negro. Muy bien, me prepararé de inmediato. Portland desconectó la llamada al terminar esas palabras. La imagen de Portland se desvaneció y el espejo mágico volvió gradualmente a la normalidad. La anciana soltó una risa malvada y se dijo a sí misma: joven, te he contado la información que debes saber, como estoy obligada a hacerlo. En cuanto a revelar su paradero a Portland, ese es mi negocio con Portland. Esto está en línea con las reglas de conducta de mi profesión. La mente de Anshuo finalmente se relajó después de saber que su clan familiar no había perecido en el cañón Ronsen. Por el momento, no conocía la humillación y el trato que recibieron los miembros de su clan familiar en Winterborne City. Para él, lo único que importaba era que todavía estaban vivos. Aunque Anshuo estaba tranquilo, no desaceleró su ritmo. Poco después de ingresar a la ciudad de los espectros, planeaba abandonar la ciudad a través de otra puerta de la ciudad. Anshuo no se atrevió a volar a su asombrosa velocidad máxima dentro de la ciudad de los espectros. Había espectros en cada centímetro de la ciudad e innumerables guardias divinos patrullando. Si Anshuo se acercara imprudentemente por las calles a su velocidad loca, podría atraer atención no deseada, especialmente de los guardias divinos que patrullaban. Por lo tanto, Anshuo solo había estado volando a una velocidad ligeramente mayor que la multitud cuando se acercaba a la puerta de la ciudad en dirección a Winterborne City. Cuando casi llegó a la puerta, su conciencia de repente detectó que, por alguna razón, muchos expertos y guardias divinos se estaban reuniendo en esa región. Anshuo no liberó a los generales demonios para investigar por delante. Pensó que no importaba lo que sucediera allí, no debería tener nada que ver con él. Como la puerta de la ciudad era la más cercana a Winterborne City, Anshuo no cambió su curso. Llegó a la puerta de la ciudad después de 10 minutos. La gran muralla de la ciudad entró en su vista. Vio grandes grupos de guardias divinos llevando un emblema único de un clan familiar.
Y salvo la puerta de la ciudad había un hombre joven y de aspecto arrogante. Para sorpresa de Anshuo, fue Portlem. Al ver las expresiones en esos guardias divinos y que había dos dioses superiores de la casa de Bachelder, Anshuo no se tomó el tiempo para darse cuenta de que él era su objetivo. Y sin pensar, Anshuo descubrió que debía ser esa anciana de esa firma de corretaje de información quien había revelado su paradero. Mientras estaba dentro de la firma, Anshuo había cerrado todas las puertas y ventanas e incluso había liberado una energía que obstruía los oídos curiosos. Incluso Talbot, el señor de la ciudad, que tenía espectros por toda la ciudad, no podría descubrir qué sucedió en la firma. Además, Talbot no debería saber de la identidad de Anshuo o que tenía rencor con Portlem. Esa anciana debe haber distinguido su identidad a partir de su reacción y la pregunta que hizo. Si lo hubiera sabido antes, habría acabado con esa perra, pensó Anshuo un poco arrepentido. Sin embargo, no evadió a Portlem, sino que continuó volando hacia la puerta de la ciudad. Dada la fuerza actual de Anshuo, ningún experto en la ciudad de los espectros tenía el poder de detenerlo. Ese pequeño y débil Portlem plantearía a Anshuo tanta obstrucción como un trozo de papel. Incluso si Talbot y el patriarca de la familia Batchelder estuvieran allí, Anshuo confiaba en que podría matarlos sin muchos problemas. Hola, Brian, ¿cuánto tiempo sin verte? Escuché que tu casa de Anne fue expulsada de la ciudad de las sombras. En aquel entonces, no podía tocarte porque Guayace estaba allí para protegerte. Pero qué sorpresa. Entrarías en la ciudad de los espectros, en tu ruina. Demasiado cansado de vivir, supongo. Portlem había estado esperando este momento durante décadas. Recordó haber sido perseguido por Anshuo en el salón de banquetes de la Perla Celestial. Si Charlotte no hubiera intervenido, podría haber muerto a Anshuo en la ciudad de las sombras. Anshuo tenía prisa y no tuvo tiempo de parlotear con Portlem. Gritó impacientemente. Portlem, para ser honesto, me he olvidado de ti hace mucho tiempo. Pero como insistes en buscar la muerte la obtendrás. Capítulo 895. Saliendo de la ciudad de Whites. Jajaja, Portlem se rió a carcajadas, obviamente sin tomar en serio la amenaza de Anshuo. Pareces haber olvidado que estás en la ciudad de Whites, mi territorio. Nadie va a dar un paso adelante por ti. Dijo Portlem con arrogancia. La casa de Bachelder fue muy influyente en la ciudad de los espectros y Portlem fue el joven maestro favorito en la casa. Dado que la casa de Anne había perdido recientemente su equilibrio en la ciudad de las sombras, Portlem pensó que era invencible. Sabía que nadie haría ningún ruido si asesinaba a Anshuo allí mismo. Joven maestro, manejemos a este tipo descarado. Dijo uno de los dioses superiores de pie junto a Portlem después de dar un paso adelante. Cultivó la energía de la tierra y poseía la fuerza de Dios alto en la etapa inicial. Tenía un físico hercúleo y parecía fuerte. Joven maestro, podemos cuidarlo por ti. No podría escapar. Dijo otro dios que cultivó la energía del viento. Los dos dioses principales separaron fácilmente a ambos lados de Portlem. Estaban listos para atacar a Anshuo a las órdenes de Portlem. Como la joven sangre más prometedora de la casa de Bachelder, Portlem tenía un brillante futuro por delante. Algunos de los dioses de la casa de Bachelder habían tratado a Portlem como su futuro patriarca. Aprovecharían todas las oportunidades para ganar el favor de Portlem. Anshuo estaba entre risas y lágrimas cuando vio que solo dos dioses superiores se acercaban a él. En el momento en que Anshuo le dio un golpe a Portlem, de hecho poseían fortalezas similares. Pero ahora, después de tantos años, la fuerza de Anshuo se había disparado hasta el punto de que podía derrotar las existencias de Dios sin demasiados problemas. Dos dioses primitivos en etapa temprana no constituían ninguna amenaza. Portlem, parece que te has quedado dentro del dominio de la muerte durante demasiado tiempo, tanto que has perdido el contacto con la realidad, dijo Anshuo con una sonrisa ridícula. Anshuo había luchado contra Ralphia Obasi en la ciudad de las sombras y los derrotó. Anshuo pensó que Portlem probablemente no había estado prestando demasiada atención a las noticias sobre él. De lo contrario, no habría traído solo dos dioses altos. Pero Anshuo estaba equivocado. Portlem había escuchado las noticias de la ciudad de las sombras, simplemente no las creía. Jeje, estás hablando de derrotar a Obasi, ¿verdad? Brian, solo aquellos que nunca pelearon contigo creerían que podrías derrotar a Obasi. He dejado la ciudad de las sombras por unas pocas décadas. Tu fuerza no podría haber mejorado tan rápido.
Jaja, sé que tú y Wayace habían estado jugando un acto para que puedas tomar el puesto de jefe del quinto cuerpo. ¿Crees que no podría entender algo tan claro como eso? Obviamente, Portland no creía en estas llamadas noticias originarias de la ciudad de las sombras. No era completamente irracional para Portland pensar eso. En Elysium, incluso el experto más talentoso necesitaría unos pocos cientos de años para alcanzar la alta nobleza en la etapa media de la alta nobleza en la etapa inicial. Pensó que Wayace y Anshuo habían conspirado y fingido esa noticia. Anshuo no pudo evitarlo, pero se echó a reír mientras sacudía la cabeza. Luego, sin decirle una palabra más, comenzó a caminar hacia la puerta de la ciudad con calma. Anshuo no había golpeado a los dos dioses superiores amenazadores un ojo. Actuaba como si ni siquiera estuvieran allí. La actitud arrogante de Anshuo había enfurecido a los dos dioses primitivos. No esperaron a que Portland diera la orden, pero simultáneamente acusaron a Anshuo de una gran relación. Les tomó solo un instante desplegar sus dominios de divinidad, reunir los elementos de la tierra y el viento, y lanzar sus ataques. Empujaron una lanza de tierra y una cimitarra de viento llena de las energías divinas de la tierra y el viento hacia el cofre de Anshuo. Clan. Cuando la lanza de tierra y la cimitarra de viento hicieron contacto con el cofre de Anshuo, no se derritieron a través de su carne y huesos como los dos esperaban. En cambio, parecía que sus armas divinas habían golpeado rocas extremadamente duras. Se escucharon fuertes ruidos metálicos y se detuvieron. En la siguiente instancia, dos ráfagas de poder violento fluyeron a través de las armas divinas, rompiéndolo antes de entrar en los dos dioses superiores. El poder violento de contraataque los había tomado por sorpresa. Habían quedado atónitos y fueron enviados volando hacia atrás. Luego, con un gesto rápido, se inyectó una energía invisible en los pedazos rotos de la lanza de tierra y la cimitarra del viento. Las piezas rotas de armas parecían haber cobrado vida. Dispararon hacia los dos dioses superiores a una velocidad aún mayor. SHHHUK. Todos los fragmentos entraron en los cuerpos de los dos dioses superiores. Sin embargo, no murieron de inmediato y ni una gota de sangre salió de su cuerpo. Esos fragmentos, maniobrados por una energía incorpórea, eran como cientos de pequeñas tijeras, haciendo crujidos dentro de sus cuerpos. Era como si los dos dioses superiores se estuvieran mezclando desde el interior. Chillaron y lloraron con absoluto horror y miseria. Splat. Finalmente, explotaron. Sus órganos internos picados salpicaron por todas partes y los gritos salvajes y repentinos se convirtieron de repente en silencio. Entonces, Anshuo exhaló una bocanada de aire gris. La bola de aire grisácea se cernía sobre sus cráneos y suavemente trajo sus almas divinas a Anshuo. Después de avanzar al reino a Esquibreak, Anshuo se había vuelto profundamente maestro en la manipulación de la energía, tanto que incluso podía realizar operaciones quirúrgicas a nivel celular usando yuan demoníaco. Manipular la energía del alma no podría ser más fácil para Anshuo. En solo unos momentos, dos grandes dioses llenos de energía se transformaron en charcos de sangre de la manera más horrible y agonizante posible. Sus chillidos de impotencia y miseria continuaron resonando en los oídos de los restantes guardias divinos de la casa de Bachelder. De repente, un guardia divino en la puerta de la ciudad retrocedió un paso y anunció: "Esta es una disputa entre ustedes dos. No tenemos nada que ver con eso". Luego, inmediatamente se volvió hacia sus subordinados y les dijo: "Abran las puertas". La guardia divina trabajó para Talbot, el señor de la ciudad. Como no era consciente de la fuerza de Anshuo, aceptó la solicitud de Portland de sellar la puerta de la ciudad para evitar que Anshuo escapara. Pero después de ver cuán fácilmente Anshuo mató a dos dioses, se dio cuenta de lo tonto que había sido. Inmediatamente cambió de bando para evitar conflictos con Anshuo. Pero Anshuo ni siquiera prestó atención a la guardia divina. Era demasiado insignificante para él. Anshuo puso una leve sonrisa burlona mientras miraba al asombrado Portland. Sacudió la cabeza y suspiró. Qué lástima de tu parte, Portland. Prefieres creer en una conspiración y hacer un intento tan débil de matarme. Patético. Portland había quedado totalmente estupefacto. Vio a dos poderosos expertos de alto dios asesinados por Anshuo así como así. Ni siquiera hubo una pelea real. De principio a fin, Anshuo parecía que apenas había ejercido alguna fuerza, como si matar a dos dioses altos fuera tan fácil como matar a dos hormigas.
Para Portlem era evidente que la fuerza de Anshuo era más que un nivel mayor que esos dioses superiores. Quizás solo un experto en Igot de última etapa como su padre podría hacerlo sin sudar. Entonces, no fue un engaño, murmuró el ceniciento Portlem. Este llamado prodigio de la casa de Bachelder de repente se dio cuenta de lo insignificante que era en comparación con Anshuo. Sabes, a veces en la vida, solo tienes que aceptar tu destino. El sonriente Anshuo caminó hacia Portlem relajado y lo golpeó con la palma desnuda. Una fuerza tremenda como si una montaña con la densidad de una estrella de neutrones aplastara a Portlem. Su cuello, columna y piernas se doblaron a formas no naturales antes de que su cuerpo explotara con fuerza. Anshuo nunca había sido misericordioso con sus enemigos. Portlem había sellado su destino desde que intentó poner su dedo sobre Phoebe, Emily y los demás. Incluso si Portlem no hubiera aparecido ese día, Anshuo habría enviado a alguien para deshacerse de él cuando Portlem volviera a su mente. Anshuo entendió que si un personaje como Portlem se salvaría de su vida, solo sería cuestión de tiempo antes de que dañen la casa de Anne. Aunque Anshuo no temía ser atacado él mismo, no quería ninguna posibilidad de que los miembros de su clan familiar estuvieran amenazados. Después de recoger el alma divina de Portlem, Anshuo examinó a los guardias divinos de la casa de Bachelder con los ojos y dijo con calma: todos deberían saber quién soy. Jeje, dile a tu patriarca que iré a Winterbone City. Puede encontrarme allí si quiere venganza. Esos guardias divinos de la casa de Bachelder se alejaron inmediatamente de Anshuo, como si temieran que Anshuo los matara. La puerta de la ciudad delante de Anshuo estaba siendo abierta rápidamente por los guardias divinos a cargo. Contacto, despejaron el camino y observaron a Anshuo salir de la ciudad con aire arrogante. Fin del capítulo 895. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.